Bien, ahora vamos a ver cómo podemos determinar con la ayuda del software del ICE, ¿no es cierto?, la frecuencia máxima de trabajo de nuestra implementación. O sea, cuando nosotros implementamos nuestro diseño en un FPGA, utilizando este software, hay una herramienta del software, un reporte que nos indica cuál es la frecuencia máxima a la que podemos trabajar. Hacemos un breve repaso teniendo en cuenta esta diapositiva que ya vimos y recordamos que para calcular la frecuencia máxima de trabajo de nuestro dispositivo, de nuestro sistema, lo que hay que evaluar es el tiempo mínimo que se requiere para que la señal viaje entre un flanco del clock y el siguiente, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta el tiempo de setup y todos los retardos que intervienen en ese camino, digamos, de la señal. Y esa señal, antes en electrónica digital lo habíamos reducido al tiempo de los retardos propios del free flow, el tiempo de setup, el tiempo del TCQ, y habíamos visto que lo que buscábamos era la lógica combinacional, las compuertas, que más tiempo tardaban en estabilizar la señal. Sin embargo, desde un punto de vista más real, hay que tener en cuenta también, que a veces son muy importantes y lo vamos a ver en un reporte, los tiempos que demora la señal en viajar dentro del cobre, es decir, donde no se hace ningún cambio de la señal, sino que simplemente va de un lado a otro. Y estos tiempos, en los FPGA particularmente, pueden ser muy importantes. Entonces, con eso calculamos el tiempo mínimo, y si calculamos, en este caso sería, acá está la formulita, y en el caso para calcular la frecuencia máxima, lo que hay que hacer es simplemente la inversa de ese tiempo. Bien, entonces, para usar este software que tenemos disponible, lo que vamos a hacer es basarnos en una máquina de estado muy sencillo que ya realizamos, que ya mostramos en una diapositiva anterior, y es una máquina de estado que detecta la secuencia 011. Esta máquina de estado tiene una entrada X, una entrada de clock, esta es la que vamos monitoreando, y una salida que se activa cuando detecta la secuencia que hemos indicado acá arriba, ¿cierto? Está hecho con cuatro estados, con cuatro estados bien digo, ¿no es cierto? Y otro proceso donde simplemente se cambia detecta el flanco del reloj y se hace el cambio de estado que corresponde. Además, hemos agregado la asignación de pines, ¿cierto? Para X le asignamos T10, que si ustedes repasan un poquito las especificaciones de la placa, se trata de un switch. La salida se la adjudicamos a U16, que es un LED. Y la señal de clock, en este caso se la vamos a adjudicar a B10. B10 este pin tiene la particularidad de estar cableado a un oscilador interno, a un oscilador, perdón, de la placa, ¿no es cierto?, que está conectado al FPGA en este pin. Este oscilador es de 100 MHz, ¿no es cierto? Y es muy útil para cuando nosotros para trabajar con sistemas sincrónicos. Y solamente se puede conectar en este pin, eso es importante. Acá una salvedad es tener presente que evidentemente si tú estás trabajando a 100 MHz, es decir, a un periodo de 10 nanosegundos, la posibilidad de nosotros desde un punto de vista práctico de insertar esa secuencia es prácticamente imposible con un switch, ¿verdad? Pero es a los fines didácticos que sepan que hay que ponerle todas estas señales. Si nosotros quisiéramos hacerlo desde un punto de vista un poco más real, lo que habría que hacer a esta señal es dividirla, qué sé yo, por algún número que nos quede cada un segundo, y en realidad ese nuevo clock más lento el que sería el que produce el cambio de estado. Pero a los fines didácticos lo ponemos directamente a una frecuencia alta. Bien, entonces si nosotros nos paramos acá y la información del análisis de tiempo está, si ustedes se ponen ahí en Implementation, Place and Route, o sea, una vez que ya se implementó, y es lo que se genera en este punto, es lo que nosotros queremos analizar. Si nosotros hacemos doble clic en le decimos que sí al archivo, porque bueno, lo hemos modificado y el software va a sintetizar, necesita toda esa información, va a sintetizar, va a hacer el translate, el map al place and route, y nos va a generar un primer reporte que nosotros vamos a mostrarles, que ahora les voy a mostrar, ¿cierto? Entonces recuerden que esto tiene su tiempo, de acuerdo a la máquina que ustedes tengan, demorará más o demorará menos, pero puede demorar algunos minutos.
En este caso, bueno, esto es lo único que nos entrega acá la información de este reporte, el timing constraint, nos dice muy poco, no nos dice la frecuencia máxima, nos dice el tiempo que demora la señal X desde el pad hasta que llega al flip-flop, el tiempo desde la salida, desde que viene el flanco del reloj hasta que se activa la salida, todo en nanosegundos, esto, ¿no es cierto? Y nos da las características del flip-flop, el TCQ que le llamamos nosotros. Pero no nos habla en ningún momento de la frecuencia máxima de trabajo. Para que podamos encontrar la frecuencia máxima de trabajo, lo que tenemos que hacer es darle lo que se llama una restricción de diseño a nuestro diseño. Y eso significa que tenemos que agregarle a este archivo dos líneas en donde le vamos a decir a qué frecuencia queremos trabajar. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos el archivo donde tenemos la asignación de pines y agregamos estas dos líneas que tenemos acá. Acá lo único que tenemos que poner, lo que dice clock, es poner la misma señal que tenemos acá, no hay que equivocarse. Y lo que le estamos diciendo es que al red, que hemos llamado clock, a esa señal, le asignamos un periodo, acá, de 10 nanosegundos. ¿Por qué 10 nanosegundos? Porque es, como trabajamos estamos inyectando una señal de 100 MHz, el periodo de 100 MHz es 10 nanosegundos. Con esto le vamos a decir, mire, nuestro sistema lo queremos probar a 10 nanosegundos, o sea, 100 MHz. Y el reporte me va a decir si esa condición, esta restricción que le estamos poniendo se cumple o no se cumple. Entonces volvemos acá y con este tenemos que, por supuesto, salvar este archivo, o sea, guardarlo. Y van a ver acá, por ejemplo, que se les ha cambiado, ya deja de estar en verde, porque esta restricción hace que sea necesario nuevamente realizar todo el proceso de generación de la implementación. ¿Por qué? Porque con esta restricción el software va a hacer lo posible, si no lo había hecho antes, para que optimizar su implementación para llegar a esa frecuencia. Entonces vamos a ver que esto sigue haciendo y ahora va a generar este nuevo reporte que vamos a ver que es distinto al anterior. Bueno, acá le decimos que sí, ¿cierto? Y este nuevo reporte que tenemos acá es más completo que el anterior. ¿Por qué? Porque como le pusimos la restricción, él nos va a indicar, fíjense al final, nos va a decir cuál es la frecuencia máxima que podemos trabajar. Y la frecuencia máxima que puede trabajar este diseño dice que tiene un periodo de 2,66 nanosegundos, recuerden nosotros que le pedimos 10, y que en realidad puede trabajar hasta 375 MHz, muchísimo más de lo que hemos pedido, así que eso funciona bien. Y tiene un poco más de información, bastante más información. No vamos a entrar en muchos detalles porque esto en todo caso después lo investigan ustedes por su cuenta. Pero lo que tiene de interesante es que nos indica todos los retardos que hay en nuestro sistema. Y particularmente hay uno que es interesante, que es el primero, que le dice cuál es de todas los retardos de la lógica el que más demora. Y acá le dice el máximo data path, ¿no es cierto?, es este. Y es entre la señal, acá le da los nombres de los dos flip-flop entre que está conectado y el detalle de la señal. Simplemente para que tengan alguna idea. Esta señal, ¿no es cierto?, que sale de un flip-flop y entra otro y tiene una lógica al medio, les dice que tiene 0,467 nanosegundos en un slice, o sea, en una parte lógica, y después acá les dice que en una net, en una zona de comunicación tiene el resto, tiene 0,88 nanosegundos, y en la llegada al otro flip-flop tiene este otro retardo. Lo más interesante es que, bueno, este 1,479 nanosegundos es lo que demora la lógica, por supuesto hay que sumarle los tiempos de setup y del flip-flop. Pero lo que quería señalar acá es que fíjense, de la parte lógica, donde se hace la transformación lógica, tenemos 0,59 nanosegundos. Y lo que es el ruteo tenemos 0,889 nanosegundos. Quiere decir que en realidad el retardo en la lógica es solo un poquito menos del 40% y es más del 60% el tiempo que demora la señal en viajar de un lugar a otro. Este concepto es muy importante porque antes en la electrónica digital solamente trabajamos con los elementos concentrados, lo que transformaban la señal. Entonces esta
información tengan en cuenta, porque en las FPGA particularmente el ruteo suele ser lo que más demora. Bien, también pueden encontrar todos los demás retardos que tiene, que ya no son críticos porque son menores que este. Fíjense que este era 1.47.9, les dijo que era el mayor, pero tienen otros retardos en las otras lógicas que hay, y los analiza todos la herramienta, porque tienen que encontrar la más desfavorable, y les da la información de los otros retardos. Lo que es interesante acá ver es que ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes quieren ver un poquito más en detalle cómo se implementa el diseño, podemos abrir lo que se llama el herramienta que es el Plan Ahead. Si hacemos doble clic acá, fíjense, hacemos doble clic, se va a abrir una nueva herramienta de la... Ahí déjenme un momentito. Entonces, una nueva herramienta del sistema en donde nosotros, del ICE, ¿no es cierto? En donde nosotros tenemos ya la visión física de la implementación del FPGA. Voy a ir muy rápido en esto, ustedes después en todo caso si quieren se meten en detalle, pero acá pueden hacer zoom. Fíjense, de todo lo que está acá en el FPGA, está dividido en ciertos sectores, nosotros estamos usando ese poquito que se ve ahí, es lo que está usando. Esto para hacerlo hay que usar el zoom, pero fíjense que estamos utilizando solamente estos dos bloquecitos de todo el diseño, de toda la FPGA disponible, porque es un circuito muy sencillo. Y lo que sí tiene interesante es que les va a mostrar, por ejemplo, acá tiene una opción que les dice el esquemático, ¿no es cierto? Que les muestra la posibilidad de ver cómo ha utilizado el software, ¿no?, el circuito esquemático. Haciendo clic ahí, ¿no es cierto?, aparece, o sea, a veces se mueve un poco menos, el esquemático. Parece que apreté muchas veces y apareció varias veces el esquemático. Entonces tenemos por un lado la visión física del dispositivo y la parte del esquemático. Fíjense que una cosa también que pueden tener en cuenta, que el dispositivo, él lo hizo, tenemos 4 estados, pero lo hizo con 3 flip-flop. ¿Por qué lo hizo con 3 flip-flop? Porque le resultó mucho más rápido, o sea, se optimizó en velocidad. En vez de usar 2, usa 3 flip-flop y no usa prácticamente ninguna lógica. Si ustedes, fíjense, acá está el clock, acá está la señal de entrada X y esta es la salida. Todas las entradas siempre van a un buffer, por ejemplo el X va a un buffer para poder distribuirlo internamente y darle la energía para que... Después tiene un inversor. Este buffer del clock es un buffer especial porque el clock siempre tiene un ruteo preferencial para que llegue simultáneamente a todos los flip-flop, ¿no es cierto?, en el mismo instante, para que no haya descoordinación entre ellos, no haya sean asincrónicos las entradas de los relojes. Y tenemos esto. Bueno, y fíjense que en realidad, si ustedes vuelven al anterior, van a ver que lo que más demoraba era lo que iba desde la señal estado presente FSM D3 to FSM D2. Si nosotros volvemos a nuestro esquemático, lo que está diciendo es la que más demora es la que va, esta señal que va desde acá hasta acá, y esa información también está acá abajo en esta nueva herramienta del ICE. Pueden jugar mucho más con eso, pueden mirarla. Sería interesante que se metan también en la cuestión física con un software y pueden ir viendo cómo se conectan todas las señales, y es muy interesante tener presente que con este esquemático lo pueden seguir de una manera más sencilla. Bueno, acá la idea era un poco mostrarles el reporte de tiempo, la frecuencia máxima de trabajo, y no olviden que hay que ponerle restricciones para que se los brinde. Si usted no le pone restricciones en el user constraint, en el archivo ese, la herramienta sola no les va a indicar la frecuencia máxima de trabajo. Bien, dejamos acá y seguimos con otra cosa después de este video.